Así es, entonces hermano, no es por el lado de tener dinero, entiéndelo, el dinero es el ídolo mayor y está ocupando el lugar de Dios para muchos. Acuérdate que el pueblo de Israel empezó a adorar al becerro de oro, todavía ni bajaba el siervo Moisés y ya estaban jugando, ya estaban fornicando, idolatrando pues el oro, hermano, el dinero. El dinero no te va a salvar ni a mí, ni a ti, ni a nadie ha salvado. Nunca ha habido un caso de una persona que con dinero se salve, ni siquiera que esté feliz, ya, para no ir tan lejos. Es mentira, hermano, por favor, ve con Dios, es la verdad y te va a liberar. Entonces, hoy vamos a hablar de pasajes sobre el Cordero de Dios, que es Dios mismo, Yeshua, y pues nadie como el libro de Apocalipsis habla de esto. Juan, de hecho, lo introduce, aunque no Juan el Evangelista, sí Juan el Bautista. Lo vimos hace 15 días en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, en esa frase peligrosa sin revelación, que quita el pecado del mundo. Ya hemos hablado que Yeshua no quitó el pecado del mundo, quita las culpas por el pecado y venció al pecado, al introductor del pecado, pero no ha quitado el pecado, ni de ti ni del mundo, hermano. ¿Qué no lo ves? Pues ¿qué no lo ves dentro de ti? Yo sí lo veo dentro de mí. Es el hombre viejo, es la criatura vieja, la cual, hermano, tienes que despojarte de ella si quieres agradar a Dios y tener negocios con Dios. ¿Cómo te despojas? Viviendo en juicio contra la criatura vieja. Te dieron una espada, ¿no? Que es la palabra de Dios. ¿Con ella qué destruyes? A Satanás, hermano, a los demonios, a la tristeza, a la ira, al victimismo, a los miedos que crecen y crecen, porque no es un miedo, son muchos miedos. Con una sola espada echamos fuera todo eso. Orgullo, pleitos, enemistades, todo lo que es las obras de la carne de Gálatas 5:21. Además, para que quede claro que ese capítulo que mencioné de 1 Corintios 11, en donde Pablo se queja de que los hermanos en aquel momento se abalanzaban para comer, es un capítulo peligroso, puesto que de ahí nace lo que es para muchos la Santa Cena, para muchos la Eucaristía. Estas cosas no vienen de Dios. A Dios no te lo puedes comer por medio de una galleta, de una hostia, ni por medio de un pan como el que hacen las iglesias evangélicas. Esto es ridículo. Este comer es la palabra de Dios, es espiritual, ¿ok? Entonces, vamos al primero versículo hoy acerca de el Cordero de Dios. Y para entender, pues tenemos que ver que todos los sacrificios que se practicaron desde Adán y Eva, porque fueron ellos quienes empezaron, ¿verdad?, a ofrendar sangre de animales. ¿De dónde lo aprendió Abel? Pues de sus papás, ¿verdad? Entendieron que a lo que a Dios le agrada, en ese tiempo el sacrificio no era más que sangre. Y Dios estipuló una serie de ofrendas, una serie de sacrificios de animales que durante siglos y siglos fueron sombra y figura de lo que era el sacrificio y fue y es el sacrificio perfecto, que es el de Yeshua, el Cordero de Dios. Todo lo que se ofrendó a Dios en cuanto a sangre de animales era sombra y figura. La carta a los Hebreos explica puntualmente esto, por eso también te exhorto a que la leas, aunque está dentro del programa cierta parte de esta carta. Entonces, los sacrificios empezaron a ofrecerse una vez que la creación cayó, ¿verdad? No antes. O sea, Adán y Eva antes de morir no ofrendaban nada de eso. Esto sobrevino a causa del pecado. Ya en Génesis 3, ya en Génesis 4 claramente se ve que Abel ofrendó lo mejor de su parcela, de su ganado, y agradó a Dios esto. Ahora, todo esto era sombra y figura. Los judíos, cuando Moisés recibió las tablas de la ley y vivieron en el tabernáculo durante 40 años, había un sacrificio continuo. Y después, cuando se tomó la tierra prometida o entraron a la tierra prometida, años más tarde se construyó el templo. En ese templo se practicaban esos y otros sacrificios, principalmente era el de los animales, porque esa sangre debía de ser rociada en el lugar santísimo, ¿verdad? Y los mismos pecadores y todo esto que algunos conocen, y si no, pues también te exhorto a que lo busques. Entonces, vamos a Éxodo 29, por favor, para ver cuál es el sacrificio continuo de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la ley. Hoy en día ese sacrificio continuo no se puede realizar
porque no hay templo todavía, pero ellos me refiero al pueblo de Israel, desean y quieren construir su templo, pero no pueden construirlo, hermano, en donde se les antoje, sino que tiene que ser en el lugar preciso y exacto, en la tierra de Moriah, o sea, en el monte Moriah. En ese monte actualmente, que está en Jerusalén, está la mezquita de Al-Aqsa, que es la segunda en importancia para el mundo árabe o el mundo musulmán. Así es, ¿verdad? Entonces, pues hay un conflicto, pero eso en un momento dado se va a destrabar, porque yo soy de la idea de que sí se va a construir ese templo, pero definitivamente no va a funcionar en el milenio. Eso es inaudito, hermano. Los sacrificios de animales ya acabaron. Ahora, muchos cristianos y judíos, obviamente, claro que creen que en el milenio va a haber templo con sacerdocio levítico y alegan que es el templo de Ezequiel. Eso es imposible, porque eso negaría al Cordero de Dios y la eficacia del sacrificio perfecto. Ahora, los judíos pues tienen un velo y por lo mismo pues quieren construir su templo. En cuanto tengan la oportunidad de construir el templo, lo van a hacer. No es cuestión de falta de dinero o les falta dinero. No, hermano, ni de mano de obra ni de nada. Es que no está el terreno asequible para construir este templo. Tienen los proyectos, ya te digo, hay levitas formados. Pero, hermano y hermana, esto es sombra y figura, es viejo pacto. Y a título personal, yo digo, ese templo que se va a construir no va a funcionar en el milenio. Los judíos reconocerán al Mesías, al Cordero de Dios. ¿Para qué habría de volverse a hacer sacerdocio levítico? Es ridículo. Era sombra y figura. Entonces, Éxodo 29, 38 y 39 nos habla de lo que era la ofrenda más importante, conocida también con el nombre de sacrificio continuo o continuo sacrificio, que en el tiempo de, pues, los que conocen la historia de los macabeos, ¿verdad? Pues Antíoco Epífanes quitó el sacrificio continuo y fue gran lamentación para el pueblo de Israel. También cuando no hubo templo durante 70 años en el tiempo de Nabucodonosor, no había sacrificios de animales porque sin el templo era imposible. Hace 15 días vimos la oración de Daniel, cómo pidió, ¿verdad?, que otra vez se construyera el templo de acuerdo a las profecías que el Señor le dio a Jeremías. Entonces, esta ofrenda diaria de corderos, literalmente de sangre de animales, así es, prefiguraban la venida del Cordero de Dios, que lo vamos a ir conociendo, y sobre todo su poder y majestuosidad en el libro de Apocalipsis, que es donde se presenta más. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Todos los sacrificios se presentaban en el altar del templo, ¿verdad? Ahora, ese altar es sombra y figura de la cruz, donde murió el Cordero de Dios. El altar del templo y antes, porque por ejemplo Abraham, hoy lo vamos a ver en Génesis 22, también hizo un altar y ofrendó ahí el carnero que vio trabado sobre un árbol, que era el sustituto de Isaac. Y ese capítulo también es muy importante porque eso es sombra y figura del sacrificio del Hijo, o sea, del Padre en la figura del Hijo. Vuelvo a insistir, no los separes, porque en el momento en que separes al Padre del Hijo, ya no tienes parte con Dios, ni hay poder de Dios en ti. Estás viendo a dos, por no decir a tres, y no son tres, es uno manifestado en tres modos o ministerios. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, continuamente, diario. Estaba siendo ofrendado este sacrificio diario. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Desde que hubo templo, esto sucedió. Cuando no hubo templo, ya no era posible. Pero esto es lo que quieren volver a hacer los judíos en ese templo, y no solamente este tipo de sacrificios, también quieren ofrendar todos los cereales, pues lo que marca el libro de Levítico, ¿ok? Yo quiero que conozcas que todo esto era sombra y figura del Cordero que ya derramó su sangre para que tú hoy vivas sin culpas. Así es, tú no te puedes perdonar a ti mismo, ni te puede perdonar el Papa, ni el tío del Papa, ni nadie, hermano. Ni el gran pastor
ni el gran pastor, hermano. Gracias a Jesús. Entonces, no intentes vanamente autoperdonarte porque no lo vas a lograr. Así es, y deja de ir a buscar las indulgencias de la Iglesia Católica, por ejemplo, porque ahorita están ofreciendo indulgencias porque como no hay acceso al templo idólatra ese, pues entonces te avientan, ¿verdad?, una venta y te damos las indulgencias. ¿Ellos quiénes son para perdonar pecados, hermano? Un pecador igual que tú, ¿un pecador te puede perdonar? No te puede perdonar, hermano, por favor, entiéndelo. Lo que hablamos hace 15 días, reconoce tus pecados, que ya sabe Dios todos, y recibirás justificación, justicia por fe, claro, pero no termina ahí, ¿verdad? Pasando la justificación, ahora llegas a la santificación. ¿Qué, el hijo pródigo llegó a la casa para hacer fiesta todos los días? No, hermano, volvió para trabajar, y el que trabaja tiene un banquete continuo, permanente, espiritual, tiene unidad. Estás en luz, no estás en las tinieblas de la mente. Las tinieblas están dentro de ti y de mí. Si tú estás ahí, te conectas con el mundo y el mundo te atrapa. O sea, no es el mundo, es el príncipe de este mundo. Vamos al segundo, hermano, en Isaías 53. Aquí ya aparece más claramente Jesús como el Cordero de Dios. Así es. Vamos a Isaías 53. Yo te recomiendo todo el capítulo. Te digo, los judíos que niegan que Jesús es el Mesías suelen decir que los cristianos, lamentablemente, creen que somos cristianos por hablar de Jesús y de la Biblia, pero estamos muy lejos de ser cristianos, gracias a Yeshua por la familia amada. Bueno, ni ganas, pero entonces ya no vayas a pedirle un plato de sopa a los cristianos y a las madres católicas, porque dices, no, con ellos no, pero sí te prostituyes por un plato de lentejas, hermano. ¿Qué Dios no te puede dar mucho más que un plato de lentejas? Bueno, ok, hermano. Vamos solamente a leer del 3 al 8, hermano. Al 7, de hecho. 53, del 3 al 7, ya aquí aparece el Cordero como el Mesías que fue desechado, que fue inmolado por nuestras transgresiones, ¿no? ¿Por qué murió? Por nosotros, en sustitución por nosotros, para pagar la cuenta que ni tú, ni yo, ni nadie puede pagar, pero que Él ya la pagó. ¿Qué esperas? Ve con Dios, dile gracias, me arrepiento. Y si verdaderamente estás arrepentido, hay trabajo, mucho trabajo. Qué bueno, ¿verdad? Porque ahorita ni en el mundo está difícil emplearse también. ¿Quién te va a dar trabajo ahorita? Nadie, hermano, nadie. Pues también, si tienes un trabajo en el mundo, es para hablar de Dios, hermano. Aunque te corran, qué bueno que te corran. Ok, hermano. Isaías 53, del 3 al 7, despreciado y desechado entre los seres humanos, ¿verdad? Y sigue siendo despreciado y desechado, ¿no? Así es. Hablo del verdadero Jesús, no de las 5,000 versiones piratas de Jesús del cristianismo. Ese sí, bienvenido, porque ahí no me hablan de hacer juicio, de morir a la carne, de vivir en amor de perdón, sino que me hablan de un Jesús que me promete prosperidad económica, material. Ese no es Jesús, hermano, ese no es. Entonces, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, en sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro. Israel como nación, sí, y lo sigue haciendo, pero ¿cuántos gentiles también y judíos lo siguen despreciando y ocultándose de él como si esto fuera posible? Entonces esto no ha acabado, esto sigue sucediendo. Muchos siguen escondiendo de él su rostro, huyendo. ¿A dónde llegó Jonás, hermano? ¿Muy lejos? No llegó, llegó a donde él tenía que ir al principio. Igual, tú estás retardando, hermano, algo que ya está en el plan de Dios. Pero no creas que por eso eres salvo, siempre salvo, porque sí se puede perder la salvación. Es que una cosa es la redención y otra cosa es la salvación. La redención es perfecta, la salvación, hermano, pues tienes que perseverar igual que yo hasta el fin, ¿verdad? Y no lo estimamos, dice el profeta de Israel, para todo Israel, y siguen no estimándolo, ¿verdad? Al contrario, el mismo Talmud, que es un libro canónico para los judíos, pues hace expresiones terribles de Jesús, ¿verdad? Lo comparan con un puerco.
Pero te digo, esta situación no es nada más Israel, a lo mejor tú también estás en esa situación individualmente hablando, no estimando pues ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo y todas las cosas que hoy te quiere dar. Todo lo que has buscado en la vida desde que naciste, Él te lo quiere dar. Todo, todo. Estabilidad interna, hermano, paz, hermano, hermana, esperanza, ya para no vivir de míseras ilusiones. ¿Qué no estás cansado de vivir en la ilusión? O sea, en la mentira. Ve por una esperanza poderosa de vida eterna para que también el estado de tu cuerpo y la primera muerte te valga muy poco, porque inclusive irse es ganancia. Hoy, si fuese posible. Si quieres vivir en el poder de Dios, Jesús es poder, hermano, no son discursos, no son dogmas, no son credos. ¿Cuál credo decimos aquí? Nada. Jesús es entendimiento, Dios es entendimiento y te quiere abrir el entendimiento, pero es por fe. Primero tienes que creerle. ¿Qué dijo Él? Que somos malos, créele. ¿Qué no lo ves? Sí. ¿O te crees bueno? Te crees bueno. Ya nos creímos buenos. A los buenos les debe de ir bien, y a ti no te fue bien, ni a mí. Ok, hermano. Entonces, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Pero cuáles enfermedades? ¿Las físicas o la del alma? Ah, la del alma, porque en el cristianismo aquellos que defienden la sanidad corporal dicen, no, tú no te puedes enfermar porque Él ya llevó tus enfermedades. Sí, necio, pero no se refiere a las físicas, sino a la espiritual. La enfermedad es el pecado. Y Él llevó estas enfermedades, vaya, anuló las culpas por el pecado, por los pecados cometidos y sufrió nuestros dolores. Verdaderamente, si tú estás con Dios, hermano, pues ya no es tu dolor, son los padecimientos de Yeshua en ti. Tú ya no dueles como antes. Los que conocen y caminan con Dios están en la fe, en la certeza, están en sus obras. Tú ya no haces tus obras, haces tus obras a un lado para vivir en la obra de Dios, la cual es perfecta, perfecta y agradable para ti y para mí, santificadora, purificante. Y vamos de menos a más, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, como dice el proverbio, hasta que el día es perfecto. Espérate, estamos siendo perfeccionados. Qué bueno. Y nosotros le tuvimos por azotado, por loco, por un herido de Dios, por abatido. ¿Qué dijeron de Él al momento de morir? Salvó a otros, no se puede salvar Él. Sálvate tú. Fue escarnecido, fue considerado un loco, un demente. Porque la sabiduría de Dios es locura para este mundo. También tú y yo estamos considerados locos. Agitador, comelón, tragón, bebedor, también los acusan de homosexual hoy en día. De endemoniado, así es, hermano. Increíble, hermano. Increíble que podamos estar aquí, ¿no? Porque, hermano, yo dije, bueno, lo que digas tú, Señor, porque ya sabes que en esta colonia no les gusta que venga gente corriente como nosotros. ¿O tú te consideras muy fino? No, hermano, no. Así es. Y abatido. Pues sí, pero las princesas y los reyes del Señor tienen que padecer en este tiempo, ¿verdad? No como muchas mujeres cristianas que se hacen llamar princesas de Dios y quieren vivir como princesas en la tierra. Así es, tenemos que pasar las pruebas que nos curten el carácter espiritual y pues qué bendición tan grande ser probados por Dios. ¿Cuándo, hermano, se ha visto eso? Pues también Abraham fue llamado para ser probado, ¿no? Y la primera prueba fue, deja a tu casa, a tu padre, a tu madre. Se demoró un poquito con lo del papá, ¿verdad? Hasta que entendió, porque él ya le había dicho, sal de la casa de tu padre, y se tardó. Bueno, hermano, Dios es paciente, sabe que no podemos, pues en un segundo, ¿verdad?, renunciar o aprender a renunciar. Esto es un entrenamiento diario. Tienes que ir al gimnasio, permanecer en el gimnasio de Dios todos los días, en la lectura, en el estudio, en la oración. Eso te va a llevar a hablar la palabra de Dios, pero más importante que hablar la palabra de Dios es vivir en el amor de Dios. Porque miles predican, pero no se les ve el amor, no se les ve la paciencia, no se les ve la seriedad. El perdón de Dios. No se les ve el amor. Cuando digo amor, es amor de perdón. Entonces, por herido de Dios y abatido, el 5 más el herido. Acuérdate que
el versículo de Génesis 3:15 dice que el Mesías sería herido en el talón. Acá está, mas él herido, con herida no mortal, porque por eso resucitó. En cambio, el diablo recibió herida en la cabeza. Herida en la cabeza es mortal. Mas él herido fue por nuestras transgresiones. Ahí está el Cordero de Dios, que en sustitución nuestra fue herido por nosotros. Él pagó la cuenta. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todavía Israel no es sanado y curado, pero hay un tiempo para él, se acerca. La gran tribulación está en puerta. Quien no la vea es porque no quiere ver. Y es porque no conoce la Biblia también, porque hermano, el Señor dijo que habría COVID-19, no lo dijo con ese nombre, pero dijo pestes. Pues ¿qué es el COVID? Es una peste, hermano. Entonces sí lo dijo, ¿no? Dijo terremotos, dijo guerras, rumores de guerras, desastres ambientales, disturbios sociales en todo el mundo. ¿No lo ves? ¿No dijo que Israel volvería a su tierra? Volvió, hermano. Aunque no ha vuelto a Dios, pero lo va a hacer. Primero tienen que ser perseguidos, tienen que ser acorralados por todas las naciones, perseguidos por Gog y Magog, encabezado por Rusia y su aliado por excelencia, China. Ok, hermano, pero no nada más es Rusia y China. Claro, es Irán, son la mayor parte de los países árabes, pero también, hermano, muchos países occidentales le van a dar la espalda. El pacto va a ser roto. Daniel 9, van a ser traicionados a la mitad de la semana, entonces va a venir pues el desolador, hermano, ¿no? Del que habló el profeta Daniel. Bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? Entonces, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya estás sanado? Bueno, pero hay muchos que no, hermano, están enfermitos, y no de COVID, de la enfermedad del alma, del pecado, de la lepra del alma, el pecado. ¿Por qué? No confiesas. O sí confiesas, pero de boca para afuera. Eso no sirve. Dios sabe si tu alma está humillada y contrita. Si lo estás, entonces quieres servir a Dios, ¿no? Ok, hermano, pero te deleitas en medio de pruebas y de trabajo. No es sentarse en el reposet a oír canciones de Marcos Witt y a deleitarse y ya. Claro que te puedes deleitar oyendo canciones, pero hermano, sal a la calle, utiliza las redes sociales también. En vez de que tengas un Facebook ahí para presumir tus fotos o cualquier cosa personal, mejor abre una cuenta para Dios y no busques resultados, no busques seguidores, deja que Dios te los mande, porque entre más busques, pues vas a encontrar, hermano, ahí a tus verdugos, por andarlos buscando tú. Dios te los va a poner, así es. Ok, hermano, entonces ya estás sanado y sanada del alma. Y ahora quieres que otros sanen, y necesitan oír. ¿Cómo van a ser sanados si no hay quien les predique? Pero tienen que ver el amor de Dios en ti, el poder del Espíritu Santo en ti. La gente no es boba, y menos hoy en día. Saben identificar a los fantoches. Aunque, pues, en realidad no, porque ahí siguen creyendo en ellos, ¿verdad? Perfecto, hermano. Y el 6, todos nosotros nos descarriamos, dice el profeta Isaías. ¿Quiénes todos? ¿Todo Israel? Sí, todo Israel y toda la raza humana. ¿Cuándo nos descarriamos? Nacimos ya descarriados. Nacimos muertos espiritualmente, bajo la potestad de Satanás. Y claro, conforme pasó el tiempo nos fuimos descarriando más y más y más y más y más, hasta que llegas al punto más bajo que puedes llegar, que cada uno puede llegar, porque cada uno tiene un punto bajo distinto, ¿no? Así es, todos. Entonces todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está, hermano, somos ovejas del Señor. Estás descarriado si no estás con Él. Si estás con Él, ya no estás descarriado, estás ya encaminado. Estás en el desierto con Él, padeciendo pruebas con Él, y tú que has padecido con Él, pues imagínate lo que no te va a dar en este tiempo y saliendo de aquí. Todos nosotros nos descarramos como ovejas, y lo dice el profeta Isaías, como Daniel, que se incluye, ¿verdad? Sí. No como muchos. Ustedes son los malos, ustedes son los descarriados, tú estás... No, todos sin Dios. Entonces se incluye, por eso apreciamos a este profeta, porque nunca deja de incluirse, ¿verdad?
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, o sea, en Jesús, en el Mesías, que ahorita va a aparecer como el Cordero, el pecado de todos nosotros. Aquí entra la revelación de las dos simientes, porque Jesús murió por todos. No, en rigor no, hermano. La invitación está para todos, eso sí, pero en realidad Él vino a rescatar lo que se había perdido, nada más. Esa es la simiente de Adán. Tú que crees y sigues a Dios viviendo en fe y en juicio, eres de la simiente de Adán, porque él sí tenía una simiente, ¿verdad? Jesús no vino de simiente humana, ¿verdad? Pero sí de la casa de David, y por ambos lados, porque José y María ambos eran de la casa de David. Era el linaje, exacto. Entonces, pero no simiente, no hay que confundir linaje con simiente. Simiente ya implica semen, y él no nació, ¿verdad?, por la simiente de José, su padre putativo, pero heredó los derechos legales porque José lo adoptó, y al recibir o ser adoptado legalmente, también el linaje. Entonces Jesús sí vino de la casa de David, porque ambos padres pertenecían a la casa de David, y punto. Y ahí están las genealogías, y si quieres discutir, pues qué lástima, ¿verdad, hermano? Y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros, ya esto leímos 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero de Dios, fue llevado al matadero, o sea, a la cruz, ¿no? Todos hemos visto películas, hemos leído las escrituras, en los 4 evangelios está la narración de la crucifixión de Jesús, otros han leído también libros. Fue real, hermano, fue escarnecido. Y Isaías 53 es una fotografía perfecta de todo lo que fue eso, porque hasta habla de que con los ricos fue su sepultura, hablando del sepulcro que este hombre José de Arimatea proveyó, ¿verdad? Con los impíos fue juzgado, aunque uno de los 2 ladrones era simiente escogida, por eso se arrepintió. Esos 2 ladrones nos hablan también de las 2 simientes, clarísimamente. Y al que sí se arrepintió le dijo, hoy estás a punto de salir de aquí. Claro, no se fue galardoneado, ¿verdad? Ni mucho menos. Pues Dios es justo, trabajaste para Él, por cuanto en lo poco fuiste fiel, bien, buen siervo. Ahora se te añaden otros 5 talentos o 10 ciudades, ¿verdad? Que no son ciudades, sino autoridad, hermano. Entonces, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí, pero yo te recomiendo que tú sigas todo el capítulo 53 para que veas la crucifixión, cómo se cumplió perfectamente esta profecía. Entonces, no abrió su boca porque él sabía que tenía que morir. A eso vino. Se los dijo en repetidas ocasiones a sus discípulos y lo tomaron a mal, ¿verdad? Porque inclusive Pedro llegó a decir, cállate, fue reprendido por el maestro, porque pues no pensaba con la mente de Dios, pero tampoco había Espíritu Santo en ese momento, pero estaba Jesús en ese momento, hermano. Así es, hermano, así es. No le reveló su identidad, ¿verdad? El diablo no sabía que era Dios hecho carne, solo sabía que era un santo, nada más, ¿verdad? El santo de Dios, pero eso no implica que supiera que era el mismo Dios. Entonces, pues Dios le dice a Satanás lo que él quiere, ¿no? Ahí está el diálogo que tuvo con Satanás, o sea, Dios con Satanás, con Job, no le dijo todo. Ok, hermano, entonces Satanás trabaja para Dios, pero no por eso es tu amiguito ni tu aliado, ¿verdad? Ok, hermano, muy bien, pero tampoco lo sobreestimes, pero tampoco lo subestimes. Ok, hermano, muy bien, así es. Y su poder es la mentira, su poder principal es la mentira, porque la mentira es sabrosa, ¿verdad? Oye, qué sabrosa es la mentira, mano. Qué sabrosa es la injusticia. No tengo que respetar los altos, no tengo que pagar impuestos. La impunidad, hermano, bendita impunidad, ¿verdad? Dicen por ahí. Así es, así es. Ya no vamos a leer Juan 1, 29 y 36 porque lo leímos hace 15 días, pero te lo refresco, fue cuando Juan, pero no el evangelista, sino Juan llamado el Bautista, lo presentó en el principio de su ministerio como el Cordero que quita el pecado del mundo, que ya desmenuzamos esa expresión. Ahora vamos a Hebreos, hermano,
es que lo fuerte del Cordero de Dios está en Apocalipsis. Y eso nos va a hablar de profecía, sí, amado. Uno es el evangelista, claro que sí. Uno que era uno de los 12. Y otro es Juan, llamado por la tradición el Bautista, el cual fue decapitado por andar hablando la verdad, ¿verdad? Y a ti y a mí ya nos decapitaron, todos los días nos decapitan. Bueno, si hablas, ¿no? En internet te decapitan, te linchan, y en la calle también. Te decapitan a veces con la indiferencia. O sea, no necesitan sacarte un cuchillo, simplemente siendo indiferentes. Te aplican la ley del iceberg y ya quedaste loco, hermano. Ya estás en Hebreos 9, vamos a leer. Es muy importante porque es aquí donde se explica cómo todos los sacrificios que se ofrecieron de acuerdo a la ley, a la Torah, eran sombra y figura del sacrificio perfecto, del holocausto perfecto, el de Yeshua. Entonces, Hebreos, por favor, hermanitos, 9, y luego vamos a ir a Apocalipsis, ahí vamos a detenernos un buen ratito. ¿El Cordero dónde mora, hermano? ¿Dónde mora? Aquí en la tierra. En la iglesia, hermano, en la iglesia. No vive en el Vaticano, ni en la Basílica de Lupe, ni nada, hermano. Eso no lo puedes seguir creyendo, ¿verdad? Ok, hermano. Aquí estamos para aprender, hermano. En la iglesia apóstata sí te mueven las emociones, ¿verdad? Los sentimientos. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que te caigas con la ofrenda. Ok, hermano. ¿Tú qué mereces? Yo nada, hermano. Ok, hermano. Vamos a ver entonces Hebreos del 9, del 23 en adelante. Dice el titulito, el sacrificio de Jesús quita el pecado. ¿Es cierto esto? No. Peligroso. No quita el pecado, quita las culpas. Pero ve qué peligroso. Ahí está ya Satanás. Entonces llega el lector primerizo, no, pues quita el pecado. Porque aquí dice, sí, aquí dice, pero yo lo sigo viendo dentro de mí, dentro de todos. Una cosa es quitar las culpas, vencer al pecado, y otra cosa es ya no hay pecado. Perfecto, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, hablando de Jesús, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿A qué sacrificio se refiere? A los que se hicieron conforme a la ley. A eso se refiere. Dice, fue necesario que estas cosas fueran purificadas así, pero el sacrificio celestial, porque es uno solo, dice, porque no entró Jesús o el Mesías en el santuario hecho de mano, o sea, el santuario, el templo, el sacerdote, el sumo sacerdote, la sangre de los corderos del continuo sacrificio la tenía que rociar en el arca de la alianza, en la parte más santa del templo, del santuario. Santuario y templo es lo mismo. ¿Perfecto? Entonces, no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, ese templo de Jerusalén, que comenzó siendo un tabernáculo rodante, es sombra y figura del templo de Dios. Sí, del remanente. Así es, hermano, no del remanente, del templo de Dios. Nada tiene que ver el remanente en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entonces Jesús, el Cordero de Dios, puso su vida y ¿qué? ¿Se quedó ahí? No, hermano, después de haberse presentado lo suficiente, ascendió, ¿verdad? Al templo, ¿cuál? Al tercer cielo, al templo verdadero, al templo celestial, a donde es adorado Dios por los ángeles del cielo, hermano, y por millones y millones que ya están con él ahí, y los 24 ancianos que simbolizan a Israel y a la iglesia. Entonces, Jesús entró al templo celestial, a su templo, a sentarse en su trono, no como los sumos sacerdotes levitas entraban al templo terrenal y derramaban la sangre, hacían su oficio y punto, salían. Esos sacrificios no podían quitar las culpas efectivamente del alma, era algo temporal nada más. Voy a seguir. No entró el Señor en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, aunque Él es Dios mismo, pero Él es el que intercede, Él es el pariente redentor que intercede
por nosotros. Bueno, que habiendo hecho primero el sacrificio, ahora intercede como abogado frente a nosotros, frente al Padre, siendo Él y el Padre uno. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Una vez al año tenía que entrar en el día del perdón, el día de la expiación, pero diario había continuo sacrificio y esa sangre tenía que ser aspersada en el antiguo templo, o en el templo de piedra, pues, sino cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario al Mesías padecer muchas veces desde el principio del mundo. No eran necesario muchos sacrificios, ni uno al año, ni uno cada 50 años, ni uno cada 100 años. Un solo sacrificio. Pero los sacrificios, de acuerdo a la ley, eran diarios, pero solo eran sombra y figura de este sacrificio. Pero ahora en la consumación de los tiempos o de los siglos se presentó el Mesías una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, porque Él es la ofrenda, para quitar de en medio el pecado. Ya se explicó, quitar las culpas por el pecado, no el pecado en sí. Y de la manera que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez, o sea que no hay reencarnaciones ni 1000 vidas. Una sola muerte, la primera. Y después de esto el juicio, aunque ya hemos hablado que los que se van arrepentidos no van a ningún juicio, eso es imposible. Si tú ya recibiste el juicio, aceptaste por fe el sacrificio, la justicia operada por Dios, ¿cómo vas a ir a un juicio? Tú irás a recibir tus galardones. Sí, pero no para un juicio, porque ya no haces obras tuyas. Eso tiene que ver con el falso Pablo, porque él sí habla en 1 Corintios 6 de que pues mire cada uno cómo sobreedifica, porque la obra de cada uno será aprobada, y esto no procede del verdadero Pablo. Todo es cristianismo, acumulación de méritos. Exacto, hermano. Así es. Los que reciben a Jesús, hermano, arrepentidos, no pueden ir a un juicio porque ya están justificados. Además ya no hacen sus obras, sino que viven en las obras de Dios. ¿Cómo podrían ser las obras de Dios juzgadas? Es inaudito eso. Tú ya no haces tus obras, tú estás libre de juicio y de condenación, pero ándate en juicio contra tu pecado, contra tu criatura vieja, para que pueda Dios obrar en ti. Porque si el monstruo lo dejas vivo, ¿cómo puede obrar Dios? Por eso, todo eso es legalismo, el ayuno es del pecado, de eso hay que ayunar. Deja de fumar, hermanos, cigarros de envidia, de celos, de victimismo, de miedo, de lujuria. ¿Qué tal la lujuria, hermano? Ok, hermano. Así es. Vuelvo al 27, de la manera que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez. Esta es la primera muerte, la muerte del cuerpo. Pero la Biblia habla de una segunda muerte. Ok, así es. Ese es el lago de fuego y azufre, hermano. Allá van los cainitas. ¿Por qué? Porque nunca se van a arrepentir. Siempre se van a justificar. Siempre van a alegar con Dios. Ok, oye, Sabludowski, ¿puedes bajarle el tono de voz, hermano? No es la pachanga, respeta a Dios, no a mí. A mí no me respetes, pero a Dios sí. Pues sí, de por sí tiene una voz aquí horrible, hermano. Ok, hermano. Y después de esto el juicio, 28, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez. No fue ofrecido, Él se ofreció voluntariamente, hermano. Porque aquí es también voluntariamente, aunque por gracia, para llevar los pecados de muchos, no dice de todos. Esos muchos son los escogidos. Y no llevó los pecados, llevó las culpas por los pecados, que es distinto. Y aparecerá por segunda vez, esta es la segunda venida, llamada parusía por muchos, sin relación al pecado, ¿verdad? Ya no va a venir como cordero, ya no va a nacer en un pesebre. No, hermano, va a venir, así es, todo ojo le verá, viene con relación a juicio, a juzgar a este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque este mundo, nosotros, los escogidos, queremos la justicia de Dios, no la de un ser humano, porque no hay justicia en un ser humano. Así es, por eso, hermano, tú ya no crees en líderes humanos, ni que un político te puede salvar, pero también los respetas mucho, ¿verdad, hermano? Y no los andas culpando de todo como todos.
Porque ya sabes también que los reyes y los presidentes son puestos por él, de tal manera que si ganó Biden, pues es porque Dios quiere ahí a Biden, hermano. Biden está a favor de la agenda satánica, hermano, ya lo sabemos. Por eso no quiere, pero el Señor sí quiere, a lo mejor. Él no quiere. Porque le conviene a Dios que esté ahí. Porque conviene, hermano, un tipo que inclusive casó a una pareja gay en la Casa Blanca cuando era vicepresidente. O sea, este hombre tiene un historial negro, conviene. Ahora, no que Trump lo tenga muy blanco, ¿verdad? Yo solo digo que el que gane es porque así quiere Dios, hermano. Puede no caernos bien. A mí en lo personal tampoco me cae bien la imagen que han hecho de él, ¿verdad? Del abuelito bueno. Y pues comparado con Trump parece un santo. Ok, hermano. Así también el Señor fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperen dentro del marco de la gran tribulación, ¿verdad? Porque Él va a venir cuando todo esto esté en una convulsión tremenda, hermano, un caos terrible, hermano. Esto que estamos viviendo es nada para lo que profetiza la Biblia, hermano. Ahora tú estás con el Señor contigo, vas de la mano de tu padre, de tu pastor, no te va a pasar nada. Él no es como los asalariados que ve venir al lobo y se va. Él está contigo, dio su vida por ti, cómo no, hermano, te va a dar todo. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, hablando de los sacrificios de animales, que se ofrecen continuamente cada año y cada día, lo vimos ahorita en Éxodo, hacer perfectos a los que se acercan, o sea, a los que presentaban estas ofrendas, no alcanzaban la justificación total, porque saliendo de ahí volvían a pecar, ¿no? Entonces era sombra y figura, era algo temporal, hermano. El sacrificio de Yeshua ya fue hace 2000 años. Y de hace 2000 años para acá han habido millones de almas que lo han recibido, arrepentidos, que han ido a Él arrepentidos y han sido justificados. Y en ese sentido fueron hechos perfectos, o sea, jurídicamente hablando. Ya la ley de Dios no está en contra de ti, estás justificado ante la ley de Dios. Jurídicamente hablando eres perfecto, pero estamos siendo perfeccionados pues por medio de las pruebas, hermano. Pero legalmente ya eres perfecto ante Dios. O sea, la justicia de Dios ya no te condena. ¿Por qué? Porque crees en el sacrificio del Cordero de Dios. Ese sí anula las culpas por los pecados y quita la condenación y la maldición, porque Él se hizo maldición por nosotros, dice en Gálatas el buen Pablo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, los levitas y los judíos, aunque ahorita no hay templo, limpios de culpas, una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, más que conciencia de pecado, culpas por el pecado. Si los sacrificios animales pudieran hacerte perfecto, pues hermano irías, pero no hacían perfecto a los hebreos que presentaban este tipo de ofrendas. La prueba es que, hermano, por 1000 años, más de 1000 años se ofrecieron los sacrificios y cuando llegó el Mesías lo rechazaron. O sea, mayor prueba no puede haber de que guardar la ley te vuelve más duro. La ley produce ira, produce orgullo, así es. Así es, hermano. Y dígame. Porque leen Juan 1:29 literalmente, nada más. Esa es la única razón, porque Juan 1:29 lo dice así. Y ellos dicen, así dice, así es. Entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica hay tanta pederastia, hay tanta corrupción, hay tanta locura, tanta idolatría, tanto paganismo? ¿Quiénes festejan principalmente la Navidad? Los católicos principalmente, aunque no nada más. Una fiesta aberrante, pagana, que en realidad, pues, son las saturnales, ¿verdad? Romanas, nada más, no pasa de ahí. Pero en estos sacrificios, es hasta el 10, hermano. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por eso los pecadores hebreos iban a presentar estas ofrendas. Reconocían que eran pecadores, presentaban las ofrendas, había de todo tipo.
pero no salían justificados, no salían perfectos legalmente hablando, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y de los corderos y de los carneros no puede quitar los pecados, más bien las culpas por el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, este es el cumplimiento del Salmo 40, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, o sea, todos los sacrificios de acuerdo a la ley, ya desde el tiempo de Isaías 1, ya fueron rechazados por Dios, ya no se hacían bien. Jesús se los dijo en Mateo 23 categóricamente, ustedes se olvidaron de todo, de la misericordia, del amor, esto era más importante que lo otro, ok hermano, o sea la ley. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, de acuerdo a la ley, ya no te agradaron, entonces dije, es el Mesías, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Morir por los escogidos, hermano, llevar a cabo la obra de expiación, a eso vino. Claro que vino también a hablarnos palabras de vida eterna, pero ese sacrificio era fundamental. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Ok, hermano. Vamos ya al libro de Apocalipsis para conocer más del Cordero de Dios. Pero primero hay una escritura en Pedro, en Primera de Pedro 1, del 17 al 23. Es importante leer esto y luego ya irnos a Apocalipsis y terminamos con Génesis 22 y nos vemos, si Dios quiere, el 31 de enero. Pero tú sigues viendo a Jesús todos los días y si no lo ves, Él sí te ve. Y te ve con ojos de amor, hermano, no de inquisidor y de malvado. Es tu padre, acuérdate del padre del hijo pródigo, todos los días decía, a ver si hoy regresa mi hijo. Y un día regresó cansado, hermano, de hacer su voluntad y recibió vida nueva, este hijo pródigo. Recibió el Espíritu Santo, que es lo que tú necesitas recibir. No sacarte la lotería, ni tener un gran trabajo, hermano, eso te va a hundir más. Te va a hundir más en la tristeza, porque vas a trabajar mucho para ganar poco. No, hermano. Y te van a explotar, porque este sistema es eso, ¿verdad? Satanás explota, hermano. Te drena, hasta que ya quedas como... Así es, hermano. Como pasta de dientes vacía, hermano, ya no le sacas a ningún precio. Ok, hermano. Ni abriéndola con las tijeras. Ok, hermano. Entonces, vamos a ver entonces, Primera de Pedro, es del 17 al 23 del capítulo 1. Amén, hermano, gracias a Jesús. Dice así, y si invocáis por Padre, o si llamas Padre, y predicas del Padre a aquel que sin hacer acepción de personas, porque Dios no distingue, ¿verdad? Al pobre y al rico, al guapo, al feo, no, Él no ve esas cosas, hermano. Así es, Chuchito, muy bien, hermano. Juzga según la obra de cada uno, Dios te retribuye según tus obras. Haces algo bueno, te lo paga, pero haces algo malo, o cobra, hermano. Y lo que mal haces pesa muchísimo más. Además, lo bueno que hayas hecho, pues no fue tuyo, fue por inspiración de Dios, por gracia. En cambio, lo malo que hicimos, aunque por influencia de Satanás, pues sí se nos cuenta, hermano. Sí, porque fue tu voluntad. Ok, entonces ya no hagas tus obras, hermano. Haz la obra de Dios, vive en la obra de Dios, porque Él juzga a cada quien según su obra. Y algunos podrán decir, oye, yo no veo que Dios juzgue a cada uno según sus obras. A los malos les va re bien. Hermano, porque por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre el pecador, dice Eclesiastés, los humanos creen que no hay justicia divina. Dios espera, Dios, para que se acumule la factura, hermano. Así es, hermano, hasta que convenga, pues sí, hermano, muy bien. Así es, claro, los cainitas también van a ser juzgados, ahí está en el juicio del gran trono blanco. Ellos mueren, pero van a levantarse para el juicio del gran trono blanco y entonces van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ahí en Apocalipsis leemos que hasta la muerte expulsó a los muertos que tenía, el mar también, todos. Los cainitas se levantan para ser juzgados y lanzados al lago de fuego y azufre porque ni modo que no pasen por un juicio, si Dios es justo.
Los libros fueron abiertos por todas las cosas que hicieron y dijeron, porque lo que dices también cuenta, ¿eh? Ok, hermano. Ok, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pero repito, los que estamos con Dios ya no hacemos nuestras obras, conducidos con temor. ¿Qué decimos del temor? ¿Es vida o debilidad? Vida y poder, hermano, temer a Dios, que nada tiene que ver con tenerle miedo, ¿verdad? Es respeto, es veneración. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, ahí está, hermano, salimos de Egipto para empezar a peregrinar. Así es, hermano. Ahora sí que somos peregrinos. Claro, tú estás ya en el desierto, ¿no? Con el Señor. ¿A dónde salió Israel? Al desierto. ¿Y ahí qué fue? ¿Probado? ¿Pasaron la prueba? No, Josué y Caleb y sus familiares. Sabiendo que fuiste rescatados, ¿de dónde fuimos rescatados? Del bar Las Uvas, hermano, del burdel, de la religión, de la desesperación. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, o quién nos enseñó a vivir, primeramente, quién nos educó. Los padres terrenales. Ahora hay quien no tuvo padres terrenales, pero tuvo un tío, o un abuelo, o un mentor. Bueno, pues de ahí aprendimos, ¿no? Entonces, por eso le vamos a echar la culpa a nuestros padres terrenales, de ninguna manera. Ellos a su vez también fueron educados por sus padres a su manera. Tema que retoma el buen Pablo en Hebreos 12, ¿verdad? Si fuimos disciplinados por nuestros padres, según les parecía a ellos, cuánto mejor no es provechoso para ti que te dejes disciplinar por el Padre Celestial, que sabe lo que necesitamos. Nos los va dando diario, hermano, diario, diario, probando la fe. En el silencio Dios habla mucho, te digo, porque muchos dicen Dios ya se cayó la boca. Cuando se calla la boca, que nunca se calla, es cuando más te habla. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, es decir, como un cordero, es el cordero, sin mancha y sin contaminación. O sea, ¿tenía pecado Jesús? No, nació sin pecado. Entonces no tenía mancha ni contaminación, hermano. Pero adquirió un cuerpo de muerte por cuanto era necesario que participara de carne y sangre en ese sentido para redimirnos, hermano. Para condenar al pecado en la carne, por medio de su propia carne. Increíble, hermano, esta escritura maravillosa. Este cordero, dice aquí, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis 5. Porque ya estaba el plan divino, ¿verdad? De que un día habría de desdoblarse la divinidad, de encarnarse la divinidad para llevar a cabo la expiación. Él permitió la entrada del pecado precisamente para eso, y por eso, gracias a Dios, pues si no permite la entrada del pecado y la muerte, nunca hubiera venido Dios y nunca hubiéramos sabido que Dios es amor y que Dios es justicia. Primero la ley, primero citó a todos bajo condenación y luego ya la gracia. ¿Cómo podría estar primero la gracia y luego la ley? Es ridículo. El tema es así, la ley, ahora es la gracia y luego ya la gloria, hermano. Punto. Punto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso, es que vino el Mesías. O sea, ¿cuándo fue realmente pecaminoso el pecado, valga la redundancia? Pues cuando le dieron muerte al Mesías, aquellos que lo esperaban. Eso es lo increíble. No es el Mesías de los romanos, es el Mesías de los judíos, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero es temporal, porque el remanente sí lo ha recibido y lo sigue recibiendo. El remanente de los judíos y el remanente de los gentiles. Porque no todos los gentiles son escogidos, ni todos los judíos. Perfecto, hermano. Así es, y ahora hay más pecado que hace 2000 años. Está el pecado sobreabundando en gran medida, ¿no? Ya te puedes casar con tu amigo, tu amigo con tu amigo, tú también te puedes casar, puedes adoptar. Ya se está legalizando el pecado más y más y más y más. Así es, hermano, la agenda LGTBI es principal en la agenda política mundial, por no decir en la agenda satánica, ¿verdad? Ok, hermano. Una identidad
pues no precisamente una esencia, ahorita lo platicamos si quieres, y mediante el cual creéis en Dios. Bueno, es que Él es Dios, ¿verdad? Y no solamente es creer. ¿Creer qué? ¿Qué es? No, hermano, aquí hay que obedecer. Y tiemblan, llegó, hermano. Quien lo resucitó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras y le ha dado gloria, pero es su propia gloria, para que vuestra fe y esperanza y confianza estén puestas en Dios y no en los humanos como antes, no en el dinero, no en el título universitario, no en tus amigos de la Guardia Nacional o tu tío militar o tu tío pastor. Habiendo purificado vuestras almas, bien, aquí no dice corazón, ¿quién purifica el alma de culpas? Pues Jesús, ¿verdad? Adiós culpas, hermano, mi alma ya está sanada. Ahora hay que cuidar que el enemigo no la manche, porque también viene a hacernos sentir culpables todo el día, ¿verdad? Le gusta. Que no hiciste esto, que sí hiciste esto. Hay que estar discerniendo en el discernimiento, hermano. Si hacemos algo indebido, tenemos quien nos amoneste. Yeshua y abogado. Pero el diablo que se hace pasar por él viene a querernos amonestar también. Pues no, hermano. Por la obediencia a la verdad. Ahí está, la verdad hay que obedecerla. La verdad es Jesús. ¿Qué pide Dios? ¿Que des diezmos y ofrendas? No. ¿Pero en qué consiste obedecer? Así en síntesis. Vivir en juicio contra la criatura vieja y en amor de perdón y de servicio. Es que no encuentro mayor síntesis, hermano. Y esa no es mía. Esa me la dio Dios como a ti, ¿no? Profundiza en la revelación. ¿Que yo sabía que había dos Pablos? No, yo tampoco sabía que había dos Pablos. Dios me lo ha ido revelando y te quiere revelar a ti tu porción. Pues no llega tanto como dos Pedros, pero sí hay un versículo peligroso en Pedro, así es, y hasta dos, pero tanto como para dos Pedros no, pero sí dos Pablos, ¿cómo no? Ok, entonces habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad y diario que obedeces diario, tu alma se purifica más y más mediante el Espíritu Santo por el amor, para el amor fraternal, no fingido, no sentimental, no carnal. No el amor del mundo, que ni siquiera es amor, sino el amor de Dios, que es amor de perdón. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Peligro, hermano. Pues con el corazón de Jesús, sí, pero no con tu corazón, porque el corazón no es puro, es todo lo contrario. Jesús lo denunció, Jesús lo describió. Del corazón sale toda la inmundicia, los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los hurtos, y pues los adulterios y las malas palabras y todo lo malo sale del corazón. Así que ya nos vamos a Apocalipsis. El primero lo tenemos en el capítulo 5, del 1 al 14. Quiero que entiendas quién es el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios ya fue crucificado, pero el Cordero de Dios sigue trabajando. Es tu pastor. ¿Le puedes decir Cordero? Claro que le puedes decir Cordero de Dios. Sí, hermano. No vino el hermano Cordero, pero ese no es el Cordero de Dios. Ni tampoco vino Pedro, hermano, que está en grande prueba. Ni José Jiménez Cadena, ¿verdad? Dios bendiga. Ya estás en Apocalipsis 5. Ok, entonces 5 del 1 al 14. El libro de Apocalipsis básicamente nos habla de la gran tribulación, no nada más, pero la mayoría de los capítulos, o sea, del 6 al 19, es pura gran tribulación. También nos habla de la ciudad celestial, pero básicamente habla de la gran tribulación, la cual en rigor va a durar 3 años y medio, de tribulación sangrienta, de persecución abierta. Los primeros 3 años y medio son ese periodo en el que va a haber una aparente paz y seguridad, pero pasados esos 3 años y medio, viene la tribulación fuerte, la persecución total a Israel y a todos los que hablen de Jesús en ese tiempo también. Entonces, los misterios de la gran tribulación están consignados en el libro de los 7 sellos, ¿no? Este libro habla de un libro que estaba, porque ya no está, ¿verdad? Fue abierto, lo abrió el Cordero y quedó en esta revelación consignado.
O sea, los 7 sellos se escriben en este libro, se describen en este libro. Pero ese libro estaba cerrado. Vamos a ver. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Así es. Pero hay un usurpador, ¿verdad? Alguien que intenta. Ok, hermano. Así es. Un libro escrito, este es el libro de los 7 sellos, por dentro y por fuera, pero estaba sellado, cerrado, no se podía abrir, con 7 sellos, hermano. Entonces dice Juan que vio un ángel fuerte, no hay ángel débil, ¿verdad? Pero hay grados de poder en los ángeles, de autoridad. Vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro, este libro de los 7 sellos, y de desatar los sellos? Sus sellos, está cerrado. Juan quería ver. Y ninguno, dice Juan, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía o era capaz de abrir el libro. No solo esto, ni aún de mirarlo. Es la visión que tuvo Juan en la isla de Patmos. Y lloraba yo mucho. ¿Por qué lloraba Juan? Y, amados, si no se abre este libro, no había redención, no había salvación. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, este es Jesús, la raíz de David y linaje de David, ha vencido en la cruz y por eso es el único que puede abrir este libro y explicarlo y revelarlo. Por eso a este libro se le llama revelación. Y de desatar sus sellos. Entonces imagínate la alegría de Juan, su maestro del cual había aprendido, sí era digno, el único, de abrir este libro y de revelarlo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, mismos que vio Ezequiel, y que cada uno simboliza los 4 evangelios, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese es Jesús, que fue inmolado, el Cordero de Dios, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esas son las 7 iglesias, pero que no son 7 iglesias, sino 7 edades de una sola iglesia. Es importante, no son 7 iglesias, es una iglesia en 7 etapas o edades, y estamos en la última, la Odisea, así es, en la época tibia, la época donde dices, yo soy rico y nada me falta. Y vino y tomó el libro, o sea, el Cordero inmolado, dice que se levantó del trono y tomó el libro. Increíble misterio, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí está que el Cordero es Dios. Nadie se postra ante un ángel. Te postras ante Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los escogidos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, Cordero, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, siendo el Cordero y Dios el mismo ser. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿verdad? Dios, escogidos de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. O sea, hay hermanos en todas las naciones, ¿verdad? En Etiopía, en China, aquí, en todas partes. Ok, hermano. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto no se ha cumplido, ¿no? ¿No? En el milenio reinaremos con Él. Ahora estamos aprendiendo a vivir en juicio, a reinar sobre la criatura vieja. Es una escuela para un día reinar con Él. En cuanto a ser sacerdotes, sí, hermano, hacemos funciones sacerdotales, pero no como en la iglesia apóstata. ¿Cuáles son las 2 funciones principales de un sacerdote? Estoy hablando de los levitas. Fuera de la de presentar las ofrendas era oración, o sea, intercesión, y enseñar la palabra. Pues no haces tú lo mismo. Qué bueno que lo haces, hermano, pero no te dejas llamar sacerdote, ¿verdad?
Yo soy sacerdote de Dios. Es ridículo, hermano, así es, así es. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Todos estos son salvos, son simiente escogida, aquí no hay cainitas. Aunque los cainitas son más, pues los escogidos, que son menos, pero aún así son millones de millones. Porque no nada más estamos hablando de los que estamos ahorita vivos, sino de los que se fueron antes. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado en Jerusalén, hermano, ahí fue, ¿no? Muy bien, hermano. Es digno de tomar el poder, pero no solo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, ahora sí, para reinar en el milenio. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, pero es el mismo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y tú hoy y yo hoy estamos adorando al que vive por los siglos de los siglos, viviendo en amor de perdón y obediencia. Ok, vamos a seguir conociendo al Cordero en Apocalipsis, ahora en el 6, del 12 al 17. Vamos a ver el 6º sello. Él fue abriendo todos los sellos. Llegamos al 6º sello, que es el fin de todo. Leemos esa porción porque ahí es donde aparece el Cordero. Del 12 al 17 del capítulo 6, dice así, miré cuando abrió el 6º sello. Y aquí hubo un gran terremoto. El 6º sello está por acontecer. Es el fin, hermano, porque Jesús lo dijo en Mateo 24. Mateo 24 habla de los 7 sellos, pero no con ese nombre, pero lo describe perfectamente. Por eso es importante que leas Apocalipsis 6 y Mateo 24, o Lucas 21, o Marcos 13, que es lo mismo. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto mundial, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, hermano. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, los que tienen el poder, ¿verdad? Y todo siervo, y todo libre, todos parejos, se escondieron de terror, de pánico, por todos estos desastres ambientales, hermano, que van a suceder. O sea, no solamente son terremotos, es actividad volcánica, hermano. Es que las potencias del cielo se conmoverán. El sol no es que ya no va a alumbrar, es que va a estar esto en tinieblas y no se va a ver la luz del sol. No porque ya no dé, ¿verdad?, su luz. Así es, hermano. Bueno, ya tendrías que ir a ver las copas de ira, las plagas, todo lo que habla desde el capítulo 6 hasta el 19. Y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de la justicia del Cordero, porque el gran día de su justicia ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, estas cosas no las creen en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros sí, y esperamos esto, hermano. Nadie más va a poner fin a este sistema babilónico más que el Señor. Nadie más que Él lo ha prometido. Y el cuarto imperio, Roma, está agónico, hermano. Está por caer para que luego dé lugar el reino mesiánico, que tú también lo puedes ver en Daniel 2 y Daniel 7. Entonces, hermano, este es el 6º sello, es el fin. Pero antes del fin, bueno, hay plagas, hay las copas de ira, hay todo lo que está escrito aquí. Juicios, son de hecho 21 juicios. Ok, hermano, vamos a Apocalipsis 7, 13 al 17. Aquí habla de
los 144,000 judíos que van a ser redimidos. Estos pertenecen al pueblo de Israel. Los testigos de Russell dicen que ellos son los 144,000, lo cual es algo absurdo y ridículo, porque la misma escritura dice que son descendientes de las 12 tribus. Son 12,000 por cada tribu. 12,000 de cada tribu. Del 13 al 17, estos 144,000 judíos van a reconocer a Jesús, a Jesús como el Mesías, pero en la gran tribulación, dentro del marco de la gran tribulación. O sea, si ahorita llega y te dice alguien, yo soy de los 144,000, pues no estás, pero de brayano, no eres del, porque no hay todavía la gran tribulación como tal. Sí nos estamos acercando. Dice entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, porque preguntó quiénes son estos. Y contesta, estos son estos que están vestidos de ropas blancas, que van a ser matados en la gran tribulación, perseguidos, pero van a salir y van a ser llevados al cielo. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tú igual, hermano, tú estás blanco y libre de todo juicio por medio de la fe en la sangre del Cordero. No hay condenación para ti. Bueno, no vivas ya como un condenado, vive como una persona libre, pero pues hermano, sirviendo a Dios, ¿verdad? Claro. Por eso están delante del trono de Dios, porque salieron, fueron perseguidos durante la gran tribulación, matados muchos de ellos, y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono y sentado en el trono, los pastorea, porque el Cordero es el pastor también, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Este río de aguas de vida aparece en el capítulo 22, pero también él lo dijo en Juan 7, el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, él en nosotros, él es ese río que fluye dentro de nosotros, su palabra, ¿verdad? Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ya enjugó tus lágrimas o sigues llorando por tu pasado? No, ya no, hermano, ya. Somos nuevas criaturas, tenemos el vendaje en el alma, ya no lloramos, sino que, bueno, vivimos afligidos, pues por causa de los escogidos que están todavía atrapados, hermano. Ok, para que conozcas los 144,000. Ahora vamos a Apocalipsis 13, del 4 al 9, cómo va a ser adorada la bestia y la persecución que esta bestia, el antimesías, va a llevar a cabo contra los escogidos de Dios que en ese tiempo estén hablando de Yeshua. Los va a perseguir. Son los únicos que no se van a dejar marcar, ¿verdad? Antes van a huir a los montes, a las cuevas, a donde Dios los lleve. Ya estás en Apocalipsis 13, pero solamente del 4 al 9, por favor. Este personaje, el antimesías, está por aparecer, ¿verdad, hermano? Él no va a venir con cara de malvado, ni mucho menos, ¿verdad? Va a ser un personaje sumamente atractivo. Y claro que sí, hermano, va a tener un poder poderoso, ahora sí que un poder poderoso, tremendo. Y por eso es que va a engañar a las multitudes, ¿verdad? Además, todos los países, los reyes y lo van a apoyar. Le van a dar la autoridad a este personaje que va a pretender arreglar la situación del mundo, ¿verdad? Ahora ya está esto mundial, bueno, pero al rato vienen nuevas cosas. Dice el 4, y adoraron al dragón. El dragón siempre remite a Satanás, ¿verdad, hermano? Para entender, tendrías que leer el capítulo anterior, el 12, porque ahí aparece el dragón. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Se habla de dos bestias, una mayor que otra. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, o sea, 3 años y medio, 1260 días. Al cabo de eso va a caer, pero durante ese periodo de tiempo
va a hacer todo lo que está planeado, ¿verdad? Que es la persecución de los escogidos en ese tiempo, que no eran parte de la novia, porque si hubieran sido parte de la novia, no hubieran pasado o no pasarían la tribulación. Este personaje va a hablar grandes cosas, pero grandes blasfemias, pero que no parecen como tales, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a negar todo, hermano, él va a buscar ser adorado él. Va a negar al Dios del cielo, va a negar todo. Él va a implantar la religión nueva, la de él, punto. Así es, para eso el ecumenismo pues está sirviendo, juntar a todos los cristianos primero en un grupo y luego a todas las religiones. Y se le permitió hacer guerra contra los escogidos y vencerlos, matarlos pues, no se van a dejar marcar. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, él va a ser el gobernante mundial. Como dicen en el mundo erróneamente, del mundo mundial. No digas eso, hermano. Es un absurdo eso. El mundo mundial. Y la adoraron a este personaje del que habla también el buen Pablo en 2 de Tesalonicenses 2. Todos los moradores de la tierra, pero todos no. Todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, los escogidos no lo van a adorar, antes van a perder sus vidas. Del libro de la vida del Cordero, es el mismo libro, no son dos libros. Hay quienes creen que hay dos libros, el de la vida y el del Cordero. No, es un solo, porque la vida y el Cordero es lo mismo, que fue inmolado desde el principio del mundo, hermano. Ahora, acerca de la entidad de la bestia, hermano, pues ya sabes, ¿verdad? Principalmente es el cristianismo, pero la cabeza de esta bestia, sin duda, es el Vaticano. No hay más, hermano, no hay más, pero no nada más los católicos, todo el cristianismo, nada más que, porque acuérdate que la gran ramera es madre de las rameras. Ahí está el ecumenismo, ¿verdad? Ok, hermano. Bueno, pues ahora nos vamos a este mismo libro, pero al 17, la condenación de la gran ramera. La gran ramera simboliza, claro, al mundo, al sistema, pero visiblemente es el cristianismo. A lo mejor dices, pero ¿por qué el cristianismo? Pues porque es la religión más poderosa del planeta. Porque es la que habla de Jesús, chueco. Ninguna otra religión habla de Jesús. Y eso es lo que ha hecho mayor daño. Entonces, por eso es la cabeza de Babilonia, sí es la religión cristiana, pero la cabeza es el catolicismo. ¿Qué óvole? Aquí estamos. Mucho. Yo también. Para cuando escribas. Está bien, está bien. No, da chance. ¿No? Ah, ok. Ok, hermano. Piedritas. Piedras. Gracias, José, gracias. Pisapapeles. Ok, hermano. Muy bien. Lo vamos a usar de pisapapeles. Vamos a ver la condenación de la gran ramera, hermano. Y en el capítulo 18 que tú vas a leer, ya es la caída. La gran ramera es este sistema. Pero ¿quién comanda este sistema? Pero en la tierra, ¿quién? El Vaticano. Perfecto, hermano. Pero, claro. Por eso Biden es católico, dicho sea de paso. O sea, bueno, digamos que es alguien no tan católico, porque sí aprueba las bodas gay. Un católico. Ok, hermano. Pero de fe es católico. Está a favor del aborto, está bien, pero también el Papa está a favor de todo, tras bambalinas, hermano, que no se haga. Ok, hermano, nada más que no lo pueden decir públicamente, ¿verdad? Ok, también el Papa, ok. Vino entonces uno de los 7 ángeles, Apocalipsis 17, del 1 al 9, que tenían las 7 copas, las copas de ira, o de justicia más bien, que están en el capítulo 16 descritas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, este sistema, el reinado gentil, punto. La que está sentada sobre muchas aguas es sobre muchas naciones y personas y pueblos. El catolicismo tiene inferencia en todo el mundo hacen negocios y en todo el mundo están sus creencias, sus tradiciones, en mayor y menor medida, ¿verdad?
Así es, sus políticas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Todos los presidentes de las naciones van a ver al Papa, ¿verdad? Claro que sí, que le den el visto bueno. Así es, hermano. Quieren tener alianzas y hacen negocios y hacen políticas. Así es. Y me llevó en el espíritu al desierto y vio a una mujer sentada. Es la gran ramera esta mujer. Sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas, dice aquí, son 7 montes. Y así es, Vaticano se sabe que está sentada sobre 7 colinas, 7 montes. Y lo puedes buscar en internet si quieres saber el nombre de cada uno de ellos. Y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Y cómo se viste el Papa? Y los obispos y los cardenales. Y adornada de oro. ¿Y qué es el Vaticano, hermano? Fastuosidad en oro, es algo ya grotesco, hermano. De piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de todas las abominaciones que suceden en la tierra, de todas las injusticias, pues. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quién persigue a los hijos y a las hijas de Dios? Ellos. Si tú hablas, tú vas a ser odiado por ellos. Pero tú no los vas a odiar, porque tú no tienes lucha contra carne ni sangre. Pero ellos sí te van a odiar, porque tú les vas a decir: oye, Dios no nombró pastores, ni obispos, ni papas. ¿Les va a gustar eso? No. Les vas a decir: Dios no estipuló el diezmo ni la ofrenda, dijo que la ofrenda somos nosotros. No les va a gustar eso. Que no nació en diciembre, porque no nació en diciembre, hermano, pues se molestan. Entonces, ¿quién persigue a quién? Los cainitas, hermano, a los escogidos. Pues no persiguió Caín a su hermano Abel hasta que lo mató. Ok, hermano. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Dios. Y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro, gran cosa. ¿Quién le había dado muerte a los hijos de Dios? Los que hablan de Jesús, pero mal, chueco, torcidamente. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están descritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será por un ratito esta iglesia cristiana, comandada por el catolicismo, porque ellos son los que promueven el diálogo ecuménico, nadie más que ellos, va a tener mucho poder. Por eso conviene que Biden sea, porque le va a dar poder a esta iglesia católica. Esa iglesia que fue herida, pero no con herida de muerte, va a volver a tener mucho poder, pero por un corto tiempo. Después va a ser derribada. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, son las 7 colinas sobre las cuales se construyó esta ciudad de miseria, Vaticano, hermano, de 44 hectáreas, y sin embargo el país más poderoso del mundo, y más rico, ¿eh? Bueno, es tan rico que no se puede evaluar la riqueza que tiene. Tan solo en arte, hermano. O sea, el Vaticano está en México, todas las iglesias y parroquias y pagodas católicas son de ellos. Son de ellos. El dinero va a Roma. Bueno, ya no nos vamos a meter en eso, hermano, ni con los jesuitas, ni con los Rothschilds, hermano, porque el Vaticano tiene muchos brazos, tiene muchos testaferros, ciertamente. Perfecto, hermano. Y sobre los cuales se sienta esta mujer. ¿Entonces queda claro? Los 7 montes es el Vaticano, hermano. Ella es la gran ramera, pero es madre de las rameras, de todas las religiones, porque el plan ecuménico no solamente es agrupar a todas las facciones cristianas del mundo, sino a todas las religiones, pero tiene que comenzar primero con el cristianismo. Todos, una vez que ya el cristianismo sea uno, entonces van a buscar, por medio del diálogo interreligioso, agrupar a todas las religiones. Perfecto, hermano. Y finalmente Apocalipsis 22. Bueno, tenemos algo antes para recorrer bien todo esto. 21, por favor, 9 al 11. Aquí también aparece el Cordero de Dios y también aparece la esposa
ya esposa, o sea, la iglesia, en la ciudad celestial. ¿Cuál es tu destino final? La ciudad celestial, hermano. Ya fuimos a Ciudad de México, a Ciudad de Nueva York, a la ciudad de China, a la ciudad de Atenas, y es pura basura, hermano. ¿No quieres la ciudad celestial? Allá vas, hermano, pues espérate. Así es. ¿O quieres ir a la ciudad de Jerusalén actual? No, hermano, ¿para qué? Entonces, 21 del 9 al 11, dice así: es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían, uno de los que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, le dice a Juan, y te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Hoy somos la novia escogida, que está siendo escogida, pero va a haber unas bodas. ¿Y dónde van a celebrarse? En el tercer cielo, hermano, así es. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, pero esta es la Jerusalén celestial. Dice que descendía del cielo de Dios, o sea, descendió, pero no podemos decir que descendió hasta la tierra. Es muy probable que la ciudad celestial va a estar suspendida en el aire, pero visible para la tierra, porque la vio. Dice, descendió del cielo, pero no dice hasta la tierra, descendió, teniendo la gloria de Dios. Tú puedes pensar que la ciudad celestial va a estar estacionada en la tierra, pero también puede ser que no sea así, sino que sea una especie de satélite, o que simplemente esté suspendida en el cielo, porque si Dios es todopoderoso puede hacer eso y más, ¿verdad? Dice Juan que vio a la ciudad celestial descender del cielo con toda la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. A partir de ahí hace una descripción detallada de la ciudad celestial en la que va a morar la esposa. Tú la puedes leer, pero en el versículo 23 dice que esta ciudad, la ciudad celestial, que descendió del cielo de Dios, o sea, del tercer cielo, pero que yo no te puedo asegurar que hasta la tierra, como muchos lo aseguran, dice que esta ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Pues claro que no, hermano. Si va a estar el sol de justicia alumbrando, no tenemos ya necesidad, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pues es que es lo mismo, Dios es el que ilumina y el Cordero es la lumbrera. Dios y el Cordero es el mismo ser, hermano. Y finalmente el capítulo 22, nada más del 1 al 5, es el final del libro de Apocalipsis, y aquí aparece otra vez el Cordero de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Es Jesús, y tú puedes hoy meterte en ese río de aguas de vida, ¿no? Como aquel Naamán, el sirio, se metió en el Jordán y fue sanado de su lepra. Pues ese río, hermano, que él menospreció, simboliza al río de agua de vida, Yeshua, que si vas con él, eres sanado. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, ese árbol de la vida que apareció en Génesis, ¿te acuerdas? Reaparece en el último capítulo de la Biblia. Ya no se habla del árbol de la ciencia del bien y el mal, solo del árbol de la vida. Así es, ya no hay pecado en ese entonces, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones que van a estar en el milenio, ¿verdad? Pero esas naciones, todas van a adorar al mismo rey, al mismo, así es, ya no va a haber cada nación con su presidente y su ejército, no, todos van a adorar al Mesías. Ok, hermano. Y no habrá más maldición, para ti ya no hay maldición, Yeshua la quitó, y el trono de Dios y del Cordero, un solo, ¿no? Estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara. No va a haber necesidad de focos, ni de la compañía de luz, ni de pagar el recibo, hermano, ni de la luz del sol, ni siquiera va a haber sol. ¿Qué hay un sol en el tercer cielo? Todo es luz, hermano. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Acabamos con Génesis 22.